Saludos estimados alumnos de la Universidad José Vasconcelos. En esta videocápsula estaremos viendo el tema de las potencialidades humanas. Y es que las potencialidades humanas son varias para así el equilibrio de nuestro diario vivir. Para empezar, ingresar en materia es que una de las potencialidades humanas es el autoconocimiento, autoconcepto y el autoestima. Estos son tres tipos de potencialidades. Cada una tiene sus diferentes características y aspectos. Ciertamente el autoconocimiento con el autoconcepto se vincula de gran manera y pareciese ser uno mismo. El conocerse a sí mismo es el autoconcepto. Es una noción sobre nuestras capacidades, limitaciones, aspiraciones y motivaciones y los temores que se tienen de cada uno de nosotros, de cada persona. Ese es el autoconcepto. Un autoconcepto es dinámico y este engloba la autoestima, la autovaloración, por lo que a menudo se utilizan estas palabras indistintamente. El autoconcepto es la imagen o la representación que tenemos de nosotros mismos. Este concepto es un proceso mediante el cual nosotros como personas podemos percibir nuestras propias características y reacciones. Esta percepción está marcada por la influencia del medio y del prójimo, es decir, las percepciones externas, y por el concepto de propio, ¿sí? El propio yo, percepciones internas. El autoconcepto está influenciada por esas ambas percepciones internas y percepciones externas. Nuestro autoconcepto es una noción altamente estable, aunque se puede modificar y cambiar de forma gradualmente y de manera ordenada, como consecuencia de diferentes experiencias. Dentro de este autoconcepto y autoconocimiento, existen un conjunto de percepciones, creencias, opiniones que tienen las personas, ¿sí? Sobre nosotras mismas y sobre nosotros mismos. Este componente sobre los procesos del componente cognitivo o cognoscitivo adquiere la importancia de la autoimagen, que puede representarse de tres formas. La autoimagen real, que es la percepción de la persona, ¿sí? Que tiene sus características y atributos como persona. Se trata de cómo me veo como persona. La autoimagen ideal, que se refiere a la representación de lo que nos gustaría ser, es decir, cómo me gustaría verme, cuál es mi estado deseado, ¿sí? Es el de cómo soy, pero cómo me gustaría verme. Y está la tercera, que es la autoimagen social, que consiste en la percepción que tiene que tiene de uno mismo en relación a lo que los demás opinan, piensan, creen y dicen sobre nosotros. Cómo los demás me ven como persona. Hay también así un componente evolutivo afectivo. Y este es el conjunto de valoraciones afectivas de la persona. Es decir, la autoestima. O en otras palabras, es el proceso mediante el cual la persona valoriza y se juzga a sí misma, utilizando básicamente tres mecanismos. El componente o comparándonos la autoimagen real y la ideal, ¿sí? ¿Cuál es nuestra forma de pensar? ¿De qué manera estamos sintiendo? ¿Cómo es mi físico? ¿Cómo está mi salud? ¿Y cuál es nuestra ideal? ¿Sí? Dentro de la psicología también se puede considerar como el self, ¿sí? Mi yo ideal. También se valora la estima que los demás nos profesan y la parte del autoconocimiento. También podemos encontrar las personas con una autoestima positivo. Este es otro tema, la autoestima. Las personas con autoestima positiva van a tener
mayor tolerancia y aceptación sobre sus relaciones y saben encajar. Critican y fracasan. Sin embargo, una persona que tiene una autoestima negativa, tienden al autodesprecio y a la desaprobación. No saben manejarse en momentos de estrés, en momentos de críticas, ¿sí? Al haber errado o al haber fracasado, tienen reacciones no óptimas, ¿sí? Para sí mismas. Hay un componente más que es el componente conductual y comportamental, que este último componente se encuentra influenciado y se refiere al comportamiento hacia uno mismo, que varía dependiendo de la situación que se vive y que es la adaptación o rechazo. Nosotros podemos encontrar estos aspectos, estas consideraciones dentro del conocimiento, el autoconcepto, la autoestima. Pero un claro ejemplo de autoestima, de autoconcepto y de autoconocimiento es el espejo. El espejo es aquel espejo con el que diariamente vas y te cepillas los dientes, diariamente vas y te peinas, vas y diariamente y juzgas tus defectos, juzgas tus áreas de oportunidad. Tu autoconcepto. ¿Cuál es tu autoconcepto? ¿Tienes el conocimiento suficiente de ti mismo? Y en base a eso, ¿cómo podrías evaluar tu autoestima? Te dejo que respondas esas 3 preguntas para ti. Posteriormente, podemos encontrar, ¿sí?, al ser humano en 3 aspectos, como un ente biopsicosocial: el yo biológico, el yo psicológico y el yo social. Para esto, el yo biopsicosocial es una teoría previamente de la psicología y componente de la medicina, que habla de diferentes aspectos del ser humano que nos hacen ser sujetos y que cómo somos y cómo funcionamos en cuanto a 3 componentes, como mencionaba, el yo biológico, el yo psicológico y el yo social. Estos 3 aspectos se juntan dentro de cada persona para así conformar sus características mentales y físicas. Por ejemplo, el yo biológico está relacionado con nuestros genes y comportamientos puramente orgánicos. El yo psicológico, formado por el pensamiento racional, los procesos mentales, las emociones, la predisposición a la acción. Y el yo social, que tiene que ver tanto con la influencia que ha tenido la sociedad en nosotros, como el papel que representamos dentro de cada uno de nuestros círculos sociales, nuestras relaciones interpersonales, intrapersonales. Parte de esto también podemos encontrar la motivación. Y es que si tú vinculas cada uno de estos fundamentos y aspectos considerados como potencialidades humanas, ¿realmente es una potencialidad o se te está generando una limitante? Y es que dentro de este aspecto podemos encontrar la motivación con sus distintas teorías. Y a la motivación nos referimos a esa fuerza interna o externa que actúan sobre un individuo, que actúan sobre nosotros. Y hay de 2, motivación negativa y positiva. En términos técnicos, muchos autores se refieren que la motivación es la raíz dinámica de cierto comportamiento, lo cual quiere decir que toda forma de conducta nace en algún tipo de motivo. Toda conducta está motivada. Como mencionaba, la motivación positiva invita a la acción para obtener un beneficio. La motivación negativa realiza acciones para evitar
posibles consecuencias negativas. Congruencia, ¿verdad? Teorías de la motivación. Hay 4 teorías de la motivación bastante conocidas, y es que las teorías de motivación han generado un estudio que comprenden diversas perspectivas y aproximaciones desde las distintas maneras, ramas, áreas del saber psicológico. A grandes rasgos podemos ahorita, y te mencionaré, 4 distintas teorías en torno a este tema. Y una de las primeras es la teoría del contenido, que propone que el comportamiento de la motivación o la comprensión de la motivación es en base a su vínculo con las necesidades humanas, tal y como es comprendida por dentro de la pirámide Maslow, del doctor Maslow, en que esto está basado en nuestras jerarquías de necesidades humanas. Y según este abordaje, nos hace mención que toda motivación, detrás de toda motivación hay una necesidad insatisfecha. Por consiguiente, la teoría del incentivo. Esta hace su aproximación y supone que la motivación es el fruto de un estímulo o un incentivo material o de otra naturaleza, que incide sobre la conducta del ser humano de manera positiva, incitando a la acción, o negativa, inhibiendo la acción. La teoría es la teoría de la reducción. La siguiente, la teoría de reducción de pulsiones. Y esta teoría parte de la consideración de que los seres humanos tenemos pulsiones básicas, fundamentos, hambre, sed, necesidades de evacuar, sexo, ¿no? Afecto. Y que estas, conforme pasa el tiempo, cobran fuerza y generan motivación y se encuentran insatisfechas. Del mismo modo que al satisfacerse pierden fuerza, o sea, se reducen. Cobran fuerza, al ser satisfechas pierden fuerza. La siguiente y por última teoría dentro de esta videocápsula es la teoría de la disonancia cognitiva. La disonancia cognitiva. Y pues no es exactamente una teoría de motivación, pero se puede aplicar a la misma. Esta establece que los individuos intentan activamente disminuir su sensación de disonancia subjetiva respecto al mundo que nos rodea. Es decir, que nuestros propios deseos y sentimientos y a los demás, es decir, las personas tienen un impulso motivacional que las lleva a emprender acciones para subsanar de manera directa o indirecta nuestras dolencias, otras dolencias y percepciones. Partiendo de esto, pues es importante considerar que las potencialidades humanas nos van a permitir poder avanzar, pero también estancarnos. ¿De qué manera estás satisfaciendo o estás alimentando tu autoestima? ¿De qué manera te motivas? ¿O qué es lo que te motiva? ¿Tu motivación qué tan amplificada está? ¿Tu autoimagen, eres cuidadoso de ella? ¿Cuál es tu autoconcepto? ¿Tienes el suficiente autoconocimiento para definirte? Esta videocápsula tiene la intención de generar y reflexionar sobre ti, sobre tu persona, sobre tu sentir, sobre cómo actúas. Yo tengo la siguiente frase y me gustaría compartírtela. En base a todas estas potencialidades, van a ser la suma y la fuerza que nos va a permitir pensar, sentir y actuar. De otra forma, sentir, pensar lo que sentimos, reflexionarlo y actuar de una forma más óptima, más correcta.